Saludos colegas, bienvenidos a un video más de Otocel. En esta ocasión colegas vamos a concentrarnos en lo que es fallas de encendido, es decir, si el equipo llega apagado, cuáles son los pasos a seguir, porque aún hay colegas que tienen esas dudas que no saben por dónde comenzar a hacer ese seguimiento. Recordemos colegas, si el equipo llega apagado, podemos hacer las siguientes mediciones, las siguientes seguimiento de líneas para así determinar a ver dónde está el problema. Si un equipo llega apagado y no enciende, lo primero que tenemos que hacer es conectar el cable USB con un detector para verificar su comportamiento, a verificar si sale un consumo, si está cargando o no, o si el detector USB entra en corto, si se apaga. Si se apaga, se protege, es porque la línea VBus está en corto. Muy bien, revisamos eso. Si ahí está ok, no hace un comportamiento, solo sube, es decir, consume 15, 16 mA, baja, eso significa que está buscando la batería. ¿Qué hacemos? Destapamos el equipo celular y verificamos el amperaje de la batería, su voltaje. Tiene que tener un voltaje de 3.7, 3.8 para que la batería cargue y el equipo encienda. Si está por debajo de ese valor, significa que el equipo quizás tiene un consumo y eso le dejó descargado la batería totalmente en cero. Impulsamos la batería y verificamos si carga o no. Si no carga, hace lo mismo, revisamos con la fuente, colegas. Revisamos con la fuente a ver qué comportamiento está. Si presionamos botón power y no hace nada, no tiene consumo inicial, no tiene consumo secundario, entonces ¿a dónde vamos a revisar? Primero vamos a revisar en el sector del IFPMIC, si el equipo trabaja con IFPMIC. En este caso vamos a hacer el seguimiento de un A30 normal en la marca Samsung, trabaja con IFPMIC. Lo primero que hacemos es identificar a dónde está el IFPMIC, o más conocido como IC de carga. Como ustedes pueden observar, aquí está el conector FPCIA de la placa principal. Estos 4 vals, estos 4 packs son las líneas principales de la VBus, por donde vendría los 5 volts. Hacemos ese seguimiento y verificamos a dónde se comunica. Pasamos al otro lado de la placa y esa línea se comunica acá. Como ustedes pueden observar, ahí aún dice VBus piso 5 volts. Significa que este es el voltaje de la sublógica de carga, de donde viene el puerto de carga. Entonces de ahí viene ese voltaje, hacemos ese seguimiento. Ahora, ¿cómo identificamos dónde está el IFPMIC? Aquí está, colegas, el IFPMIC. Si algunos colegas todavía no cuentan con planos esquemáticos, están trabajando prácticamente como digamos a ciegas, es muy fácil identificar un IFPMIC. El IFPMIC va a tener una bobina grande. Aquí está una bobina grande al lado del IFPMIC. Como ustedes pueden observar, aquí dice la línea VBAT BPH Power. Esta es la línea que se riega con ese voltaje de 4.2 por todo el sector. Ahora, colegas, si aún tienen la duda de cómo identificar y cómo saber cuál es el circuito IFPMIC, verificamos el componente del circuito y sobre él hay una nomenclatura, hay una serie. Los primeros 2 números siempre nos van a decir qué componente es. Copiamos esos números y verificamos en Google, texteamos en Google y verificamos qué componente es y con qué otro equipo es compatible. Es decir, puede ser que este IFPMIC sea compatible con otro modelo Samsung, entonces verificamos y ahí podemos hacer ese seguimiento. Si es que tenemos el diagrama eléctrico, el plano esquemático de ese equipo, entonces puede ser que trabaje de la misma forma. Si tiene el mismo circuito, el mismo componente, va a tener sus mismas entradas y salidas. Así podemos identificar y salir de la duda si es o no es
el componente que buscamos. ¿Por qué llegamos acá al IFPMIG a revisar primero? Cuando tenemos un equipo apagado, tenemos algún corto, porque acá llegan sus alimentaciones principales. Como ustedes pueden observar, llega acá de la VBus, llega al OVP, pasa el OVP, llega acá a esta bobina, a la L5008, y aquí ya entra donde al IFPMIG. Entonces por eso revisamos cuando el equipo traiga IFPMIG, revisamos todo alrededor del IFPMIG, revisamos sus caídas de tensión, revisamos si no está en corto, porque acá es a donde llega el primer voltaje. Este es el circuito que administra o abastece ese voltaje regulado que ya saldría por la línea BPH Power de 4.2, pero su entrada tiene de 5 volts y su salida ya sería por esta bobina, que automáticamente ya pasa a llamarse la línea BPH Power, que se riega por toda la sublógica, por toda la placa principal, la loja principal. Entonces así podemos verificar. Ese sería el seguimiento de la línea VBus. Verificamos a ver si no está en corto. En estos A30, cuando conectamos el cable USB con un detector y se apaga, se bloquea, puede ser la sublógica está en corto o la línea. Es decir, este diodo Zener, este diodo que está aquí, este se sabe quemar, aterriza a tierra y automáticamente queda en corto. Este diodo, este que ustedes pueden ver aquí en la imagen, es el diodo 6000. Entonces este es el que sabe ser el culpable. O a veces, en muchos casos, en la versión J, a veces el mismo OVP, el OVP que es el de aquí, hasta este OVP dejan corto a un equipo y no prende. Entonces así podemos hacer ese seguimiento. Ahora ya nos enfocamos y todo está ok. Ahora revisamos es la línea B-Battery. La línea B-Battery igual llega su alimentación ¿a dónde? Acá al IFPMIG. Por eso que el IFPMIG tiene dos entradas de alimentación de voltajes, una por la línea VBus y la otra por la línea B-Battery. Muy bien, colegas, vamos a hacer el seguimiento. Buscamos el conector FPC de la batería y de aquí podemos hacer ese seguimiento. Como ustedes pueden observar, llega a estos componentes. Mira, aquí incluso hay un diodo Zener igual, el 5005, que está aquí. Entonces este también puede estar en corto y eso puede ser que esté ocasionando que el equipo no encienda. Pero si ya tenemos un corto inicial, solo con conectar a la fuente, automáticamente la fuente nos va a decir que hay un corto. Pero si no tenemos nada, no hace nada, no tiene corto, presionamos power y no hace nada, seguimos la línea a ver a dónde se alimenta. Puede ser que internamente la línea no esté llegando su voltaje, ¿a dónde? Al IFPMIG, porque el IFPMIG tiene entradas y salidas de alimentación principales. A ver, ¿dónde está esa nueva? Vamos acá, vamos acá. A ver, ya se me perdió. A ver, vamos a volver aquí. Aquí está, en este condensador. En este condensador sale el voltaje para cargar la batería y es como una carretera de doble carril. Tiene para cargar la batería y el retorno para alimentar el teléfono cuando ya esté cargado y así dar el mando y encendido. Entonces revisamos aquí. Puede ser que este condensador, como ustedes pueden observar, el C5091, esté en corto. Revisamos todos alrededor del IFPMIG, que no haya ningún corto, que no todo esté ok y que sus alimentaciones, sus voltajes está bien. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, como ya identificamos cuál es el IFPMIG, verificamos su salida principal, que sería la línea BPH Power. En este caso, en esta bobina siempre va a estar por una bobina grande.
Déjenme ver si encuentro una placa por aquí para enseñarles físicamente. Seguimos por aquí, colegas. Déjenme ver si aquí ya pueden observar. Miren, la bobina no está, pero este sector, este circuito es el IFP-MIG. Entonces, aquí verificamos su salida. Su salida ya tiene que ser el voltaje regulado de ¿cuánto? De 4.2. Entonces verificamos aquí en esta bobina. Verificamos en esta bobina que tenga su voltaje, que tenga su salida. Si no está saliendo su salida, ¿qué determinamos? Que automáticamente el IFP-MIG está dañado, que está en corto, por eso que no saca su voltaje para alimentar a toda la lógica principal. Miren, aquí pasa igual a un condensador. Miren, este condensador está en serie, como ustedes pueden observar, está en serie. Es el C5266, miren, está en serie. Los componentes que están en serie significa que por ese sector esa línea continúa. Mira, es un condensador, aunque nunca encontramos un condensador en serie, pero en este caso está. ¿Quién nos dice eso? ¿Quién nos determina? Es el layout o el plano esquemático, el diagrama eléctrico. Entonces, aquí verificamos en esta salida de esta bobina su voltaje de 4.2. Verificamos de este lado, si tenemos ok, perfecto. Verificamos del otro lado, no nos conformemos con solo verificar que este lado está y ya tiene que pasar al otro lado y ya tiene que prender. No, siempre acostumbrémonos a medir de los dos extremos en lo que es bobinas, porque puede ser que en este sector esté el 4.2, pero acá está sacando, está pasando ¿cuánto? Puede ser que esté 2.8 o 3.0. entonces no es el voltaje adecuado, no es el voltaje que está diseñado para encender un equipo celular, y entonces por eso puede ser que el equipo no esté encendiendo. Entonces siempre tenemos que ir determinando lo básico, lo más básico. Por eso cuando los colegas me preguntan por interno, me dice, colega Otto, profe Otto, tengo un equipo que no enciende, pero colega, ¿qué ha revisado? ¿Qué mediciones ha hecho? Entonces por eso yo le digo, colega, revisa si el equipo trabaja con IFP-MIG, revisa alrededor del IFP-MIG, verifica si está llegando su alimentación de la V-Bus, su alimentación de la Big Battery, y si está saliendo su voltaje en la línea principal, si es que trae IFP-MIG, por la línea BPH Power. Entonces así podemos ir ya determinando. Verificamos si acá tiene el voltaje ok. Del otro lado, o puede ser que después de que demos el botón Power quede un corto total o quede un consumo. Puede ser que esté estos circuitos, mejor dicho, estos componentes en corto. Miren, acá llega a un condensador y llega a un diodo Zener que dice BPH Power. Dice VIVAD, pero acostumbrémonos a llamar la línea principal BPH Power, que es la más común, ¿ya? Entonces, y de aquí después de la bobina pasa su alimentación y ahora sí se riega por todos lados ese voltaje, esa línea, ese voltaje principal de la línea BPH Power. ¿A dónde llega sus alimentaciones más principales que a nosotros nos interesa? Es al PMIG principal. Si todo está ok allá, verificamos todo alrededor de donde del PMIG principal, colegas. Revisamos aquí. Como ustedes pueden observar, llegan a estos condensadores. Miren, llegan a estos condensadores. Entonces por eso es que siempre cuando llega un equipo apagado, siempre lo primero que hay que hacer es revisar todo alrededor del IFP-MIG y del PMIG principal. O si ya encontramos la bobina BPH Power en corto, es decir, esta bobina nos pita a tierra de los dos extremos, ¿qué hacemos? Fácil, colegas, retiramos la bobina y verificamos de qué lado nos queda el corto. Si nos queda de este lado de acá, de este lado, ¿qué determinamos? IFP-MIG, malo. Hice de carga, malo. Reemplazar, o lo levantamos y verificamos si se va el corto. Si se va el corto, 100% IFP-MIG, malo. ¿Qué hacemos si el corto queda de este lado de acá? Como no sabemos a dónde está el corto, porque ya se comunica con varios componentes, como ustedes pueden ver,
comunica acá para las cámaras, tienen una alimentación. Mire, incluso comunica un voltaje principal acá al IC, ¿de dónde? De backlight, como ustedes pueden ver. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Si el corto quedó del otro lado, o sea, quedó a la salida donde riega a todo el sector de la placa. Como ustedes pueden observar, llega acá a donde, al PMIC principal, llega acá a RF, a lo que es sector de radiofrecuencia, o sea, ese voltaje se riega por todos lados. Entonces ahora, ¿qué hacemos, colegas? Si de ese lado encontramos el corto, entonces retiramos la bobina, verificamos de qué lado queda el corto y inyectamos un voltaje. ¿Cuánto de voltaje podemos inyectar? Podemos inyectar 4 volts, 3 amperes, porque esa es la línea, está diseñada para ese voltaje, o hasta 4.2, 4.3, 4.4, verificando si es que no calienta nada. Entonces, si el corto está de este lado, alguien va a calentar y va a salir el culpable. No podemos ir midiendo componente por componente, porque son muchos los que van a estar a tierra, todos van a pitar a tierra, los que tienen comunicación con esa línea, y entonces nos podemos confundir. Ahí lo que podemos utilizar también es inyectar voltaje o hacer seguimiento con la SID, pero esa ya sería otra clase, colegas. Entonces recuerden, primero, cuando llega un equipo apagado, colegas, ¿qué tenemos que hacer? Verificar alrededor del IF-PMIC. Si trabaja con IF-PMIC, si trabaja solo con PMIC, nos vamos al PMIC principal y revisamos alrededor todos sus componentes. Y si todo está ok, alimentamos el equipo y verificamos sus salidas principales, sus voltajes principal. ¿Cómo identificamos el circuito? Si es o no es un IF-PMIC, podemos guiarnos que siempre tiene una bobina grande, hay un condensador y un diodo Zener de protección en ese sector. O copiamos la nomenclatura y texteamos en Google y nos va a salir IC de carga, y hasta incluso puede salir la compatibilidad que otro componente trae. Muy bien, colegas, espero que les haya gustado este video, espero que les haya aclarado muchas dudas. Si les gustó el video, colegas, no olviden compartir para así seguir creciendo. Bendiciones, colegas.